Pues nada, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva andadura, en este nuevo curso. Hoy comienza un nuevo curso político y desde Ceuta ya entendemos que es un buen momento para hacer repaso de ciertas cuestiones y sobre todo para lanzar algunos mensajes que tienen que ver con lo que se presenta de cara al futuro. Voy a empezar por un asunto que creo que muestra a la perfección la degradación de un gobierno local al que, con perdón de la expresión, le resbala todo lo que ocurre en esta ciudad. Me refiero, claro está, a lo que ocurre con la empresa Servilince y el abandono total de todo lo relacionado con el estado de la limpieza de la ciudad. Creo, sin lugar a dudas, que todos y todas estaremos de acuerdo si digo que la ciudad ha estado durante todo este verano hecha un auténtico asco. Y esto tiene un responsable directo, hay que decirlo y hay que señalarlo. El responsable directo es el señor Juan Vivas, porque es él quien nombra y mantiene frente al Consejo de Administración de la empresa municipal al señor Alejandro Ramírez, un verdadero inoperante que no hace caso de nada de lo que se le dice, un verdadero irresponsable que se dedica a pasar de todo, a dejar hacer y a mantener lo que no puede ser calificado de otra manera que descontrol absoluto dentro de la empresa municipal. No hay nada, repito y subrayo, no hay nada que funcione en Servilince. Y es importante señalar que este desmadre tiene su origen en el mismo momento que se aprueba la municipalización del servicio. Lo dijimos desde el primer momento. Hace ya más de un año dijimos que esta municipalización era una municipalización incompleta y chapucera. Pusimos sobre la mesa varias propuestas de mejora que fueron rechazadas por parte del Partido Popular y de sus socios. Y el resultado es el que estamos viendo. Una ciudad absolutamente sucia. Todo ha ido a peor y parece ser que no hay nadie al volante. Sinceramente, desde Ceuta ya no entendemos esta cerrazón, no entendemos este empeño, y subrayo esa palabra, no entendemos este empeño en hacerlo todo mal, aun cuando se advierte de que existen múltiples irregularidades como hemos hecho desde Ceuta ya. No lo podemos entender y por eso hemos dicho y afirmado que parece como si el Partido Popular estuviera deseando decir que la gestión directa no funciona y que en consecuencia habría que volver al modelo anterior, es decir, darle nuevamente el servicio de limpieza a una empresa amiga. Esa es la sensación. Y si esto no es así, insisto, es inexplicable este empeño en hacerlo todo mal y en no realizar las gestiones mínimas necesarias para tener un servicio de limpieza decente. Y es que, fíjense, al margen de esperpentos como del cargo que se autoapunta 100 euros extras en una semana o la contratación de un detective para perseguir a los operarios, hemos sabido, como ya hemos denunciado hace un par de días, que es que la empresa ha pasado olímpicamente de limpiar en torno a cerca de 20 barriadas durante este verano. Una cifra que se ha duplicado los fines de semana. Es absolutamente intolerable. Y, por supuesto, evidentemente, hablamos de barriadas de la periferia. Sí, es cierto que el centro también está sucio, pero menos sucio que la periferia. Sigue habiendo diferencias hasta en la suciedad generalizada. El gobierno del Partido Popular, como vemos, sigue castigando un poquito más a los vecinos más humildes, a las barriadas más humildes. Nos parece toda una auténtica vergüenza que ya alcanza niveles inaceptables. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, la ciudad está sucia porque el gobierno quiere, eso es algo indiscutible. Pero es que si hablamos de suciedad no podemos limitarnos solamente al estado de las calles. Tenemos que hablar también de algo que nos parece bastante más preocupante y es la suciedad institucional. Y me explico. El Gobierno del Partido Popular ha aprovechado estos meses de verano, para realizar dos nombramientos
cuando menos cuestionables. El primero de ellos, el nombramiento de Yolanda Bell como secretaria de la UNED. El Partido Popular ha nombrado como secretaria de la UNED a quien ha sido durante 12 años secretaria general del Partido Popular. Pero es que además lo ha hecho a pesar de que, como ya se ha denunciado, la señora Bell carezca de la venia docendi, requisito indispensable, y eso no lo decimos nosotros, recogidos en los propios estatutos de la UNED. Miren, en uno de los últimos plenos, la consejera Chandira Mani nos recriminó fuertemente que le hubiéramos dicho a unas jóvenes profesionales que se acercaron a nuestro grupo a pedirnos orientación, que lo mejor que podían hacer, pues sí, era irse de Ceuta. ¿Por qué? Pues porque aquí, desgraciadamente, se les ha robado el futuro. Pues miren, quizá tengamos que darle la razón a la señora Chandira Mani por esa crítica. Y no hay que invitar a los y las jóvenes a que se vayan de Ceuta, sino invitarlos a que se afilien al Partido Popular, ya que parece ser que esa es la única manera de prosperar en nuestra ciudad. Es que nos parece que es que no hay nada que hacer si no tienes padrino. Y sí, he dicho padrino, esa palabra que desde hace ya un tiempo se escucha continuamente en boca de nuestros vecinos y vecinas. Aquí no consigues nada si no tienes padrino. El segundo nombramiento, el del señor Caminero. El señor Caminero ha tenido que jubilarse forzosamente de su cargo como interventor y ha sido rescatado como director financiero, como director general de control financiero. Un cargo, no olvidemos, de nueva creación. Es decir, un cargo que durante 25 años no ha hecho falta, pero que ahora, precisamente ahora, parece ser que es imprescindible, que no se puede vivir sin él. Pues no, lo siento, pero no. Esto es un cargo hecho a medida, no hay más. Pero es que además, desde nuestro punto de vista, nos encontramos ante una ilegalidad. El señor Caminero, como ya he dicho, ha sido forzado a jubilarse. Ha sido forzosamente jubilado. Pero ya sabemos que la ley, como siempre, es muy flexible para el señor Viva. Sobre todo si se trata de pagar sueldazos no olvidemos, pagados por todos y por todas, para que pues, sus amigos le sigan firmando los informes que él quiere que le sigan firmando. No hay más. Porque entendemos que el señor Caminero no va a ser menos que el resto de directores generales, no va a ser menos que el resto de gerentes, o no va a ser menos, sin ir más lejos, que las 2 presidencias de la Asamblea. No va a ser menos que todos esos cargos de no menos de 80.000 euros anuales, lo que nosotros ya hemos bautizado como el salario mínimo interprofesional que Juan Viva le ha colocado a los suyos. Salario, y con esto ya termino, vuelvo a recalcarlo y las veces que haga falta, que sale de nuestros bolsillos. Salarios que sale del dinero público, porque para esto, claro está, sí que hay dinero en esta ciudad. Otra cuestión que ha sido importante este verano y que nos parece que hay que recalcar es que el Partido Popular del señor Núñez Feijóo es un partido, se ha revelado abiertamente como un partido racista e islamófobo que ya apenas guarda diferencia alguna en los asuntos sustanciales, y este es un asunto sustancial, con la extrema derecha. Y los ejemplos de estos meses son numerosos. Continúa su boicot al Real Decreto para que los niños no acompañados puedan ser acogidos por otras comunidades autónomas. Todo ello acompañado de declaraciones lamentables como las de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, diciendo que ella no va a consentir que le lleven allí ni un solo mena, literalmente. Los episodios de Torre Pacheco, con un Núñez Feijóo criminalizando a la población migrante, hablando de repatriaciones, lanzando advertencias a quienes estaban siendo víctimas de la extrema derecha, quienes estaban sufriendo palizas por parte de escuadristas de extrema derecha. El propio alcalde de Torre Pacheco, evidentemente del Partido Popular, criminalizando también a la población migrante, acusándoles de un supuesto aumento de la delincuencia y reconociendo que no tiene ningún tipo de prueba ni de dato que avale tal acusación. Evidentemente, el episodio de Jumilla, con el Partido Popular aprobando de la mano de la extrema derecha una moción para impedir que la población musulmana de Jumilla pueda celebrar sus actos religiosos en espacios públicos. Y en último lugar, hemos tenido que ver al señor Núñez Feijóo tratando de introducir en la agenda pública el debate artificial del burka,
con la única intención y el único objetivo de seguir señalando a la población musulmana como ese enemigo interno del que protegernos. Miren, que el principal partido de la oposición a nivel nacional tenga este tipo de planteamientos es muy grave para todo el país, es muy grave para todos los españoles y las españolas, pero para Ceuta creo que resulta evidente que es algo letal, por motivos obvios. Y es que el señor Juan Vivas en ningún caso ha salido ni a censurar, ni a condenar, ni a rechazar ninguno de los episodios que acabamos de relatar. Todo lo contrario. A día de hoy el señor Vivas continúa calificando de moderado a un racista impresentable como el señor Núñez Feijóo. Parece que para el señor Vivas 25 años de consolidación de racismo estructural implementado a través de políticas públicas profundamente injustas no son suficiente humillación. Parece que ahora también la mitad de la población de Ceuta tiene que asistir a ver cómo su presidente aplaude a un tipo que rezuma islamofobia cada vez que abre la boca. A nosotros nos parece que todo esto es muy grave. Entendemos que lo que ha ocurrido estos meses de verano muestra la verdadera cara del Partido Popular, de un Partido Popular que tiene que dejar de ser blanqueado por quienes a día de hoy siguen calificándolo como un partido democrático, razonable, sensato y moderado. Gracias, Julio. Buenos días. Otro punto importante que queríamos hoy también hacer mención de ello y creo que por estas fechas es el de la vuelta al cole. Como muchos ya sabréis, a través de los informes que se han ido publicando por diferentes centros de estudio especializados, estamos ante la vuelta al cole más cara que se recuerde. Hablamos de que las familias van a pagar de media unos 500 euros por niño o niña en este año escolar. En el contexto ceutí, si cabe, la situación es mucho más grave. No olvidemos que el 40% de la población local vive bajo el umbral de la pobreza. En este sentido, hablar de educación gratuita y universal para muchas de esas familias no queda más en un mero eslogan. Eslogan vacío, sin contenido y sin respuestas a un contexto socioeconómico cada vez más difícil de sacar hacia adelante. El Gobierno siempre ha sacado o ha querido destacar como política estrella para hacer frente a esta realidad el famoso ya conocido cheque libro, ¿no? Sin embargo, hablar de una ayuda de 220 euros para esas familias pues prácticamente es un poco ridículo si se compara con lo que se destina a pagar, entre otras cosas, a otro cheque, si se me permite la expresión, al cheque helicóptero. Aquí hablamos de 265 euros que se paga, hablamos de un 65% del billete de helicóptero que se paga a ese viajero o a ese visitante adinerado para que venga cómodamente y, por favor, con todo tipo de lujos. Como decía antes, o en ese sentido, mejor dicho, la política de subvenciones del Partido Popular para Ceuta ya es absolutamente injusta. Repito, es radicalmente injusta. Hablaba antes de que la media asciende a 500 euros por niño o niña. Si hacemos un mero cálculo matemático de restar lo que se da en cheque libro y lo que al final las familias acaban aportando de más, hablar de 300 euros de media de más por cada niño en una familia de 2 o 3 niños, pues sumar, ¿no? 300. Evidentemente, los niños no solamente van con libros al colegio, hace falta evidentemente material escolar, hace falta evidentemente vestimenta, hace falta evidentemente comida, por lo tanto estamos hablando de niveles de gasto totalmente inasumibles por estas familias. En ese sentido, Ceuta ya no se ha mantenido al margen ni se ha quedado callada. Ya en el 2023 propusimos, para los presupuestos de 2024, incrementar en 2 millones de euros, repito, incrementar en 2 millones de euros las ayudas destinadas a sufragar los gastos en material escolar y en libros. Y PP, PSOE y MDC, lamentablemente, votaron en contra. Nos pareció y nos sigue pareciendo aberrante. Nos parece hipócrita que el Partido Popular y sus socios en la Asamblea estén diariamente hablando de un supuesto ascensor social que es la educación, mientras que con sus acciones dan la espalda a miles de familias que se las dan y se las desean para que sus hijos e hijas puedan ir al colegio con todos sus libros en la mochila y con todo su material escolar. Por supuesto, quienes nos gobiernan no tienen este problema. Que hemos relatado sirve para dar muestra de que el Partido Popular
podemos decirlo sin lugar a equivocarnos, es una formación política dirigida a perpetuar las desigualdades, y gobernar única y exclusivamente para los sectores privilegiados en todos los ámbitos sociales. En este sentido, Ceuta ya va a mantenerse en el lugar en el que estamos. Y eso significa en el lugar de una oposición que se sitúa fuera de todos esos consensos o supuestos consensos que Juan Vivas vende y que el resto de formaciones le compra de forma acrítica. Voy a volver a repetirlo. Ceuta ya va a mantenerse en el lugar de una oposición fuera de todos esos supuestos consensos de Juan Vivas que vende y que el resto de formaciones políticas le compra de forma acrítica. Consensos que en realidad expresan la adhesión a la Ceuta del Partido Popular previo pago, efectivamente. Una adhesión que Ceuta ya va a seguir señalando, denunciando y combatiendo. Y lo vamos a seguir señalando, denunciando y combatiendo porque la Ceuta del Partido Popular se fundamenta en la más absoluta desigualdad. Y en Ceuta ya entendemos que hay que combatir la desigualdad en todas sus formas. También, por supuesto, la desigualdad económica que han señalado mis compañeros. Y por esta misma razón iniciamos este curso político llevando al Pleno una propuesta que ya hemos llevado en otras ocasiones. Una propuesta por la que llevamos peleando prácticamente desde que aterrizamos en la Asamblea allá por noviembre del 2021. Una propuesta que ha sido y se ha convertido en uno de nuestros caballos de batalla y por la que no vamos a parar de luchar. Mañana en el Pleno Ceuta ya volverá a defender la necesidad de instituir una medida de protección social consistente en ampliar el poder adquisitivo de las personas que reciben una pensión no contributiva a través de un complemento del 25%. En concreto, vamos a proponer que se inicie un expediente para que a partir del año 2026 todos los perceptores y las perceptoras de una pensión no contributiva que residan en Ceuta reciban una ayuda de 1.700 euros anuales en un único pago. Estamos hablando de muchísimas personas que están recibiendo una pensión miserable de apenas 560 euros al mes y que además, en la mayoría de los casos, como sucede en Ceuta, tienen que mantener a otros familiares con esta ridícula cantidad. Creo que no hace falta explicar que esto es sencillamente imposible. Nadie, repito, nadie puede vivir dignamente en estas condiciones. La ciudad puede paliar el sufrimiento de todas estas familias. Tiene recursos a su alcance para hacerlo. Hay dinero y puede hacerse. Yo les garantizo a los miembros del Gobierno y a sus socios que 150 euros al mes más para muchísimas personas en esta ciudad implica la salvación, implica un auténtico respiro. 150 euros más al mes es un gran alivio para muchas personas en esta ciudad. Es importante que no pierdan de vista esta dimensión nuestros gobernantes. Esta propuesta, desgraciadamente, ya ha sido rechazada en el pasado. Y esperemos que en esta ocasión no ocurra lo mismo y que la Asamblea esté a la altura de las circunstancias, a la altura de las necesidades de los y las vecinas de Ceuta. Sin nada más que añadir, creo que abrimos el turno de preguntas, compañeros y compañeras. Sí, me gustaría saber esta última medida, ¿qué coste tendría y de dónde debería sacarse? Mire, nosotros en la estimación que hicimos en la primera ocasión fueron de 2 millones de euros y creo que recursos disponibles tiene la ciudad. Cuando la ciudad ha necesitado sacarse de la chistera 3, 4, 5 millones de euros a través de una modificación de crédito, lo ha hecho. Es decir, es sencillamente ridículo decir que la carga económica supone el principal problema para poner en marcha, en funcionamiento, esta medida. Es sencillamente mentira. Recursos económicos disponibles tiene la ciudad. No es necesario quitarlo de otra partida. Sí es necesario adecuar cuáles son las necesidades de la ciudad, reajustar los presupuestos. Y nosotros entendemos que unos presupuestos que ayudan a Ceuta pasan por tener un sistema de protección avanzado.
Y ese sistema de protección avanzado pasa por proteger a las pensionistas, a los pensionistas que reciben, recordémoslo, la pensión más baja de nuestro sistema. También hay que volver a recordar que este sistema de complementos existen en otras comunidades autónomas. Hubo un momento en que el Partido Popular dijo que era ilegal. Falso. Absolutamente falso. Hubo un momento en que el Partido Popular dijo que no eran nuestras competencias. Falso. Absolutamente falso. Damos ayudas a los estudios universitarios cuando no son de nuestras competencias. Damos dinero al transporte cuando no es de nuestra competencia. 3 millones de euros se lleva el helicóptero. Es decir, aquí, si hay que hablar, si hay que señalar algo, serán las prioridades de este Partido Popular. Las prioridades de Ceuta ya son radicalmente distintas al del Partido Popular y vamos a intentar que mañana en la Asamblea hacerle entrar en razón y que el resto de grupos políticos apoyen esta iniciativa. Sí, bueno, esta partida sería para 2026. Vuestro propósito es que forme parte del presupuesto de manera continuada sin necesidad de estar introduciéndola año a año. Efectivamente, nosotros pretendemos que esta medida tenga su revalorización de forma automática y sea una ayuda como la ayuda a los estudios universitarios que desde que se aprobó gracias a Caballas sigue existiendo. Y también me gustaría preguntarle, ya que han aludido al puesto de director general de Control Financiero, han hablado de ilegalidad, ¿tienen intención de trasladar este asunto a la justicia? Mire, señor Mendoza, nosotros creemos firmemente que en democracia hay 3 tipos de controles. El primer control que se debe ejercer y el que estamos haciendo es el control político, la fiscalización. Creo que la estamos haciendo de forma correcta. Denunciamos diariamente todas las irregularidades que este gobierno hace. Creo que también existe un segundo control que es importante, que es el de legalidad. Los resortes de nuestro sistema deberían funcionar de forma automática. Y en tercer lugar, queda el mejor o el más potente de los controles, que es el control social. La gente tiene que entender que lo que vota es responsabilidad de ellos y lo que se hace es responsabilidad de ese voto. Ergo, castigar este tipo de actuaciones es una forma de control importantísima. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque nosotros no somos partidarios de judicializar la acción política, pero si nos empujan a hacerlo, no tenga usted la menor duda que lo haremos. No somos partidarios de judicializar la acción política, pero si nos empujan, lo haremos. Y en este caso no les empuje. No, estamos estudiándolo, señor Mendoza. Y en relación al tema de Servilince, me gustaría conocer su visión acerca del caso que ha suscitado los vehículos que están matriculados pero no asegurados. Sí, eso es lamentable. ¿Qué nombre tiene para su formación política? Mire, nosotros llevamos meses advirtiendo al presidente del Consejo de Administración, el señor Ramírez, de una serie de irregularidades que entendemos que acabarán en algún tipo de ilegalidad, cuando menos en prevaricaciones administrativas. Mire, los grandes contratos de Servilince, todos los grandes contratos de Servilince, ninguno se ha licitado. La siguiente pregunta que cabe hacerse es cómo han estado funcionando durante este año. Servicio no solamente de póliza de los vehículos, sino de ferretería, de vestuario, de vigilancia de los locales, alquileres de los locales. Si no se han licitado esos grandes contratos, ¿cómo se ha estado haciendo? ¿Quién va a pagar esa factura? Y lo más importante, ¿quién va a informar favorablemente de que hay que pagar esa factura? ¿Quién controla o quién controló que se compraba y que no se dejaba de comprar? Por cierto, hay que volver a recordar que la empresa Servilince contrató a un despacho de abogados para realizar esta tarea. Contrato que ya ha finalizado y me dirán ustedes cuántas licitaciones han sacado adelante. Yo les contesto, ninguna. Ninguna. Tenemos a un despacho de abogados que le hemos pagado, se ha llevado el dinero calentito, el dinero de todos las y los ciudadanos de Ceutíes y no ha hecho absolutamente nada. Pero fíjese, voy a ir aún más lejos. Llevo meses denunciando esto. No he escuchado a ningún miembro del gobierno desmentir a Ceuta Ya. A ninguno. A ninguno. ¿Saben ustedes por qué? Porque todo lo que hemos relatado es cierto. Y el embrollo de Servilince o se soluciona ahora o alguno acabará en prisión. Porque yo, si fuese funcionario, no firmaba ninguno de esos informes. Ninguno. Trabajar fuera de contrato, comprar fuera de contrato sin un amparo jurídico es gravísimo. Y respecto a los seguros, ¿quién ha procedido a asegurar los vehículos que han estado funcionando? ¿Cómo se han asegurado vehículos sin la previa licitación?
obligatoria, a nombre de quienes estaban los seguros. ¿Qué hubiera pasado si un vehículo de Servilince hubiese tenido un problema con un ciudadano? ¿Qué hubiese pasado si un operario hubiese tenido un accidente en esos vehículos? Estas son preguntas a las que debería contestar el Gobierno y no lo hace. Y no lo hace. Sospechoso, dudoso es.